Muy buenas. El tema a tratar es la inflación caso peruano. Esta inflación se dio en aproximadamente 3 décadas, el rango es de 3 décadas, y tuvo mayor efecto, mayor impacto en el periodo de 1985 y 1990. Los integrantes de este trabajo son mi compañera Mel Rodríguez, mi compañero Diego Arquejo y mi persona. El primer punto a tratar es acerca de los antecedentes, qué acciones o ejecuciones se dieron antes de que desencadenara esta inflación en nuestro país. Eh, Eso sucedió justamente en los años a partir de 1970, antes de que suceda esta inflación, ¿no? Entre los años de 1961 y 1970, el, el Perú contaba con un crecimiento económico, ya que justamente en ese periodo se dieron altos intensivos de la tributación y de inversión extranjera, ¿no? Y justamente hubo una variación positiva de 7,3% anual. Pero en los años de 1966 se dio un desequilibrio fiscal que fue desfavorable en las importaciones. Y esto obligó que el Estado haga un reajuste justamente en estas importaciones, ¿no? Debido a las restricciones que se estaban generando y así provocando una caída del PBI. Ya en los años de 1985 se promulgó una nueva ley de reforma agraria, dando paso a la creación de nuevas empresas como por ejemplo Petroperú y Minera Perú, que pertenecen al sector minero. Y en los años 70 se daría paso a nuevas empresas de manufactura. Desde, desde 1970, como en el Perú, se estaban dando nuevas leyes en las exportaciones e inversiones extranjeras, ¿no? En diversos sectores, como lo mencionamos, ya está la minería y también está el sector pesquero. La tasa de crecimiento económico crecía, pero a una tasa decreciente, por lo que el Estado tuvo que tomar un rol de inversionista principal en la economía. Posteriormente hubo una necesidad del gobierno para paralizar la caída de los precios de los productos peruanos de exportación. Esto en el año 1975. A la vez, a la vez que hubo también significativos incrementos de los precios de importación y también coincidieron con un extraordinario incremento en la disponibilidad de crédito de los bancos privados internacionales. Y el aumento continuo de la inversión pública durante el periodo de 1974 al 76 fue enteramente financiado por préstamos del exterior. En- Posteriormente se cumplieron las metas, ¿no? Que justamente el Estado estaba haciendo. Se cumplieron las metas de corto plazo gracias al aumento de los precios de las exportaciones que se incrementaron entre los años de 1978 y 1980 en una variación positiva de 207,2%, lo que se reflejó en el favorable desarrollo del índice en términos de intercambio, permitiendo que los créditos negociados en 1978 no fueran girados o fueran pagados antes de la fecha de su vencimiento. Como se observa en el gráfico, justamente en los años que se mencionó, el índice del precio del consumidor tuvo un alza, ¿no? Que es dentro del año de 1970 a 1976. Eh, Muchas gracias. Le doy paso a mi compañero. Bueno, muy buenas tardes, profesor. El tema que venimos a hablarles vendrá a ser la inflación e hiperinflación en el Perú. Bueno, a mí me toca hablar sobre el segundo punto que vendrá a ser cuál fue el punto crítico para el momento caótico del alza de la inflación entre los años 85 y 90. Bueno, entre esos años, el que gobernó vendría a ser Alan García. Bueno, dado por las medidas del gobierno de Alan García, las cuales dejó secuelas en nuestro país, más que todo en la política monetaria, entre los años 85 hasta los años 90. En el gobierno de Alan García se tenía como prioridad estabilizar y reestructurar los costos, además de controlar las expectativas inflacionarias, por lo que trató de desdorizar el sistema financiero. La base monetaria se expandió abruptamente en 144% a puntos de inflación en términos reales, ya que había una masiva conversión de depósitos de moneda extranjera a moneda nacional, es decir, había un elevado encaje que los bancos debieron mantener en el Banco Central de Reserva del Perú, dando como consecuencia la contracción de la liquidez.
También se congeló el tipo de cambio, el cual disminuyó en más del 20% en términos reales, dando como decreto que los depósitos en dólares solo podían ser retirados en INDIS, creando así enormes presiones inflacionarias en ausencia de medidas orientadas a evitarlas. Bueno, eso es lo que quiere decir, vendría a ser que cada vez el INTI perdía su valor, ya que no tenían fondos para que el Estado, bueno, le diera el valor justo a la moneda. Bueno, también cabe resaltar que en su gobierno se dio la más alta tasa de inflación de la historia, que vendría a ser 7.649,65%. Los factores que influyeron para este crecimiento fueron influenciados por los fenómenos naturales como el Niño y la coyuntura internacional, la cual vendría a ser la subida del petróleo. El gobierno consume las reservas nacionales internacionales netas que el gobierno de Belaúnde le había dejado, las cuales se consumieron 900 millones de dólares en bonos para que el consumidor adquiriera productos o bienes. Bueno, también se empleó principalmente para importar alimentos que de este modo están artificialmente rebajados, son los alimentos subsidiados. Bueno, esto se refiere a que el Estado pagaba, un ejemplo, dando para una lata de leche, la cual cuesta 5 soles, y el cual el Estado paga la mitad de este bien y los consumidores pagan la otra mitad para adquirir, bueno, para adquirir el bien. El subsidio se paga al productor externo y no al agricultor peruano. A medida que aumenta el subsidio, aumentará el gasto fiscal, produciéndose el aumento del déficit del presupuesto. Por ende, aumenta la impresión de billetes y esto hace funcionar la máquina de impresión. La capacidad de gasto del Estado fue agotándose, entonces comenzaron a presentarse los siguientes problemas. A pesar de la reactivación económica, el Estado no percibía mayores ingresos, porque el precio de los metales habían bajado y la capacidad productiva de la industria nacional estaba llegando a sus límites. Tampoco se creó impuestos de manera suficiente para la obtención de mayores ingresos para lograr la reactivación económica. La poca confianza de los ciudadanos en la política económica condujo a que en fines del 86 muchas personas cambiaran sus INTIs por dólares, produciéndose una devaluación del INTI cada vez el INTI perdía su valor. Bueno, en 1988 la tasa de inflación rebasaba los 1.700 puntos de inflación. En este año la disponibilidad de divisas, la importación estaba a niveles deprimentes. A la vez hubo pérdidas del Banco Central Reserva del Perú, los depósitos a moneda local disminuyeron y la moneda extranjera aumentó. En 1990 fue donde la inflación alcanzó así a todos los sectores de actividades productivas de la economía del PBI y por ende cayó en 1,5%. El déficit alcanzó su punto más alto debido a su amplia política de subsidios, rezago de precios y tarifas, los ingresos y los precios de las tarifas públicas y también del gobierno central representaban solo el 4,5%, mientras que el gasto era 2,5 veces más la liquidez monetaria, entonces fue disminuyendo lentamente. Bueno, esto que vendría a ser el índice de precios del consumidor, que vendría a ser 12,377, los cuales vería que es puntos de inflación muy altos y también de los más históricos. Bueno, por eso vendría a ser toda mi parte. Muchas gracias. Como ya se mencionó, en el año 1990 fue el punto crítico donde la inflación se alzó a su límite más alto o su pico más alto. En ese año fue donde entra el presidente Alberto Fujimori, cual su periodo duró 10 años y fue caracterizado por haberse llamado el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional.
ya que él propuso un plan de estabilización para controlar la economía, donde una de sus medidas fue una nueva reforma estructural para el libre mercado, la apertura al exterior, es decir, el apoyo a las exportaciones, además de que él tomó al sector privado como motor de la economía y renegoció la deuda externa, ya que recuperó la confianza con los bancos internacionales, pudiendo estabilizar esa deuda. El índice que se presentó su gobierno, por ejemplo, desde 1992 es que empieza a bajar la inflación, llegando ya en 1997 al rango meta del Banco Central, que es de un 3% para que se diga que la inflación está controlada. Hasta eso fue desde ese año hasta el 2021. En 2015 el Fondo Monetario Internacional destacó al Perú, ya que en sus últimos 25 años había pasado de tener una hiperinflación a tener una de las inflaciones más bajas en América Latina. Eso lo mencionó en el Fondo Monetario o en la reunión que se dio aquí en Lima, antes de la reunión anual de los bancos mundiales. Ahora pasando a la política monetaria actual, dado la situación que se dio desde el inicio de 2020 hasta la actualidad, que fue la pandemia, dado por el virus del COVID-19, la economía mundial en sí bajó, ya que muchas empresas fueron afectadas por las medidas sanitarias que se estaban dando. Pero en Perú, por lo menos, desde el cuarto trimestre del 2020, es que su economía fue recuperándose, considerándose así una de las economías emergentes en América Latina, donde también entran la economía de Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia y México. Aunque actualmente el Perú siga teniendo la tasa de interés más baja, ha sido una de las que ha tenido la variación más alta en comparación al país de Colombia o México. Ahora, la inflación en el 2022 en el mes de marzo se ha alzado a un índice de 6.7, pasando en su rango meta, que es el 3%, que no es una alza tan grave, pero sí es considerable o preocupante. Esto es dado por el conflicto bélico que se está dando en Europa entre los países de Rusia y Ucrania, que no solo afecta a la economía nacional, sino está afectando a las economías mundiales. Otro ejemplo es la economía de Estados Unidos, ya que su inflación se incrementó al 7,9%, la cual es la más alta en los últimos 40 años de su historia. Esto es dado ya que en la inflación que estamos considerando nosotros en Ecuador es la que, si solo hubiera alimentos y energía, dado por la subida del trigo y otros productos y el petróleo, que son dependentistas de factores externos, ya sea por fenómenos naturales o estos conflictos que se están presentando, la incertidumbre que se ha generado mundial ha hecho que estos productos suban, además de la baja productividad de estos en algunos países o la falta de productividad, ha hecho que el Perú también se vea afectado, incrementando su inflación, y puede que en un futuro o próximamente se incremente esto, por lo que se están tomando medidas algo extremas, pero es lo que se está tratando de evitar, aunque tiene una consecuencia también en la economía. Indirecta o indirectamente vamos a ser afectados en sí. Lo único que el Banco Central
de la reserva peruana está haciendo es tomando las medidas respectivas y también dependiendo de lo que se está dando en las economías exteriores es que está dependiendo de eso. Eso sería todo, gracias.